Muy buenas tardes, queridos hermanos. Es un gozo para mí poder compartir con ustedes también este tiempo de estudio bíblico de los días jueves. Como Iglesia Unión de Centro Bíblico de Villarrica estamos buscando la voluntad del Señor a través de la experiencia de relacionarnos con su palabra. La palabra de Dios no es un fin en sí mismo, sino que es un medio que nos lleva al conocimiento del Señor y también en consecuencia a una adoración más adecuada conforme a la palabra que el Señor ha revelado. Ahora estamos en el Evangelio de Lucas hace ya un buen tiempo, conociendo más profundamente a nuestro bendito Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros en la cruz para salvarnos de la condición en la que nos encontrábamos de perdición y para trasladarnos precisamente al reino, a su reino. Ahora, en este sentido, el conocimiento del Señor Jesucristo en los Evangelios es interesante porque hablamos de un conocimiento relacional, es decir, conocemos al Señor Jesucristo en la medida que se relacionaba con diferentes personas, en la medida en que enfrentaba también la oposición que cada vez fue creciendo hasta llegar con el Señor Jesucristo posteriormente a la cruz del Calvario. Y en el Evangelio de Lucas, Lucas ordena de tal manera su material que tenía disponible, también en este sentido, de forma creciente, va mostrando la oposición al Evangelio que se va produciendo, obviamente singularizado en la persona del Señor Jesucristo. Ya en el versículo 17 del capítulo 5 comienzan a aparecer estos personajes, los doctores de la ley, los fariseos o los escribas, y los fariseos posteriormente también se les dice, que seguían al Señor Jesucristo a donde iba, no con el propósito de poder aprender de Él, no con el propósito de poder tener una relación con Él, no con el propósito de seguir a Jesús, sino simplemente para buscar alguna excusa con el propósito final que había en sus corazones de acusar al Señor Jesucristo ante las autoridades judías. Estos hombres eran representantes de un sistema religioso, el judaísmo de ese entonces, que ya se había alejado considerablemente de lo que era la ley que el Señor había establecido en el Antiguo Testamento, aun cuando ellos decían que eran los guardadores celosos de la ley. Sin embargo, habían insertado una serie de normas, una serie de leyes de factura humana que habían distorsionado finalmente lo que era la ley en cuanto a su espíritu. Estos eran los legalistas de su tiempo y pretendían obediencia irrestricta a la ley como sinónimo de piedad. Sin embargo, mostraban un desconocimiento de la razón por la cual fue dada la ley. Esto se hace evidente en la forma en que ellos entendían el día de reposo, que era como el eje rector de su sistema religioso, que estaba consignado en la ley, en los mandamientos del Señor, en la ley moral específicamente. El cuarto mandamiento era este, sin duda. Pero ellos habían añadido una cantidad de leyes increíbles para hacer supuestamente más estricto el cumplimiento del descanso que se debían hacer el día de reposo. Esta cantidad increíble de reglas de factura humana lo que hacían era diluir lo que era realmente el sentido de la ley. La aplicación rigurosa de ciertas leyes específicas no siempre es correcta, porque estas, en este caso, no pretendían que las personas dejaran de comer o impedir que socorrieran a alguien necesitado. Es decir, cuando el Señor estableció la ley en el Antiguo Testamento, no fue para que esa ley estuviese disociada del comportamiento misericordioso y compasivo de las personas, como lo pretendían a través de este sistema de leyes que ellos habían añadido. La ley del sábado pretendía liberar al hombre para que descansara y disfrutara de Dios. Ese era el propósito principal, según lo que Dios había establecido. Nunca el propósito era poner trabas a su servicio a los demás o impedir que se suplieran sus necesidades básicas. Eso no era el espíritu de la ley. El cumplimiento de la ley es el amor a Dios y al prójimo. Eso el Señor también lo dice en más de una ocasión. De tal manera que suplir las necesidades fundamentales de las personas es parte del espíritu de la ley. Esto era lo que los religiosos judíos del tiempo de Jesús no entendían.
Por eso cuestionaban constantemente al Señor cuando hacía el bien a los demás los días de reposo. Jesús, por su parte, está afirmando que la ley desea estimular la justicia y una saludable implicación con las personas, no la creación de un montón de reglas. Nunca fue ese el espíritu de la ley. El Señor explica estas cosas al tiempo que señala su autoridad, para que quede claro que su idea de la ley explica el diseño original de su funcionamiento. Eso es lo que vimos en los capítulo 6 de Lucas, versículos 1 al 5, con este incidente en los campos, recuerdan, que vimos la semana anterior. Por medio de este incidente, cuando los discípulos recogían espigas con el propósito de comerlas en el día de reposo, Jesús demuestra que no violaron la ley del sábado al hacer esto. Para demostrar aquello, argumenta con la palabra de Dios y declara su autoridad sobre el día de reposo. Coloca el ejemplo de David cuando escapaba de Saúl y donde fue al sacerdote Ernod para que pudiese darle los panes de la proposición que habían sido cambiados, que eran cambiados cada sábado, y fue precisamente un día de reposo el que fue David. Y el sacerdote se lo dio aun cuando estaba prescrito en la ley que debían comerlo solamente los sacerdotes. Pero con este ejemplo el Señor está mostrando que lo que importaba más que cualquier otra cosa era satisfacer una necesidad puntual de aquellos que son sus criaturas. Pero el Señor Jesucristo además declara que el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Con esto está diciendo que Él es el legislador y por consiguiente es el único que puede explicar el verdadero sentido de la ley y también la aplicación consistente. Ahora, el siguiente incidente relatado por Lucas, que va a ser materia de nuestra exposición y de nuestra reflexión en el día de hoy, es también uno relacionado con el día de reposo. Ahora el escenario cambia, ya no son los campos, sino que es una sinagoga. El centro de la enseñanza religiosa del tiempo de Jesús. La sinagoga era importantísima. La mayoría de los historiadores bíblicos dicen que lo más probable es que fue establecida la sinagoga en el tiempo de la deportación, cuando los judíos estaban fuera de Israel por causa de su idolatría. Recuerdan donde el Señor finalmente los llevó cautivos a través de los asirios en primer lugar y luego a través de los babilonios. Y que allí nació ese sistema de sinagoga, reunirse los hombres con el propósito de poder estudiar las Escrituras. Lucas no da detalles respecto al tiempo en que esto sucedió, simplemente afirma que fue otro día de reposo. Eso dice en el capítulo 6, versículo 6. Tampoco dice dónde estaba situada la sinagoga en cuestión. Algunos especulan que lo más probable es que haya sido la sinagoga de Capernaum, donde el Señor Jesucristo habitaba, digamos, y donde el mismo apóstol Pedro también era de ese lugar. Pero no se sabe en realidad, porque el punto no es enfatizar el lugar, sino la situación puntual que se dio, y particularmente esta disputa otra vez con los fariseos y escribas un día de reposo. Como hasta aquí se ha enfatizado Lucas, el ministerio de Jesús fue en esencia un ministerio de enseñanza, y por eso dice: aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Eso era uno del eje rector, como hemos dicho, del ministerio del Señor Jesucristo. Tampoco dice qué es lo que enseñaba específicamente, pero podemos deducir por lo anteriormente expuesto en los capítulos precedentes de Lucas que enseñaba el Evangelio del Reino. En esa ocasión, dice Lucas en el versículo 6, estaba también allí un hombre que tenía una mano seca. Esto significa que su mano estaba atrofiada, probablemente a causa de la parálisis. Este detalle es significativo para Lucas porque lo que acontece gira en torno a este hombre, aunque no se trata de este hombre. Es decir, el evento en sí, la situación en sí, el incidente, tiene que ver con Jesús, el evangelio correcto en contra, digamos, o en defensa del evangelio correcto frente a la confrontación de estos hombres que eran religiosos, no obstante en su corazón eran realmente hombres
que no creían en el Dios verdadero conforme a la palabra de Dios. Por tanto, la atención del evento está en Jesús, como también en los enemigos de Jesús y su sistema religioso de obras y su sistema legalista. Vamos a ver tres cosas aquí, al menos en nuestro estudio en el día de hoy, partiendo por el versículo 7. Ya vimos el contexto en el versículo 6, pero ahora vamos a ver el versículo 7 y vamos a intentar profundizar un poco más y hacer las aplicaciones respectivas. Primero está la actitud de los enemigos del Evangelio, versículo 7. La actitud de los enemigos del Evangelio. Noten lo que dice Lucas, versículo 7. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, refiriéndose al hombre, a fin de hallar de qué acusarle. Esto devela el corazón de estos hombres y cuál era su interés real. Ellos no estaban interesados en que este hombre recibiera bondadosamente la misericordia del Señor Jesucristo. Estos no estaban interesados en que este hombre fuera sanado. Estos no estaban interesados en escuchar y ver con sus propios ojos acerca de la autoridad y el poder del Señor Jesucristo. Estos hombres tenían otra cosa totalmente distinta en su corazón. La primera frase dice, y le acechaban los escribas y fariseos. Estos hombres desde el principio se transformaron en los más acérrimos enemigos de Jesús. Y todo enemigo de Jesús obviamente es un enemigo del Evangelio. Siempre estuvieron acechándolo, buscando ocasión para destruirlo. Ellos veían en peligro su autoridad y su prestigio y poder sobre el pueblo. Tenían una especie de hegemonía, un pensamiento hegemónico que imponían a través de sus sistemas religiosos al pueblo, su sistema religioso al pueblo, y lo que eso producía entonces era una dependencia en un sentido de el pueblo respecto de ellos. De tal manera que cuando aparece el Señor Jesucristo en escena y las personas escuchan su enseñanza y ven la evidencia de su poder y autoridad, estas personas dicen, este hombre es distinto, porque enseña con autoridad, porque además tiene autoridad sobre los espíritus inmundos, porque además tiene autoridad sobre las cosas de la naturaleza, porque además tiene autoridad sobre las enfermedades. Y entonces ellos se daban cuenta que Jesús era distinto y iban tras el Señor Jesucristo. Y esto empezó a producir envidia en estos hombres, porque en definitiva eso fue lo que se produjo en ellos, por lo cual lo entregaron, intentando sacar al Señor Jesucristo de la escena religiosa de sus tiempos. Por tanto, para eso, por esa razón, Jesús era una amenaza para sus pretensiones. Estos hombres hacen dos cosas que revelan su corazón malicioso. Lo primero, manifiesta aquí Lucas, o deja entrever Lucas en el versículo 7 su estrategia. Su estrategia. La estrategia era observar cuidadosamente lo que Jesús hacía. La palabra que usa Lucas aquí es interesante y se podría traducir observar cuidadosamente, estar a la expectativa, prestar atención a algo en específico. Cuando dice, y le acechaban los escribas. Esta es una manera de decir que su mirada estaba puesta en Jesús y estaba puesta en el hombre que tenía la mano seca, producto de que ellos buscaban qué iba a hacer el Señor Jesucristo con ese hombre un día sábado, que era el centro, recuerden, del judaísmo, en una sinagoga, que era el centro religioso de enseñanza del judaísmo en ese entonces. Por tanto, la mirada de ellos estaba puesta en el Señor Jesucristo. No era una mirada superficial, no era una mirada de lejos, era una mirada de atención hacia la persona de Jesús. Estaban observando asiduamente, como alguien puede ver, ¿cierto?, cuando un médico junto a la cama de un paciente está mirando sus ojos, está buscando indicios de su enfermedad, tratando de determinar qué es lo que está pasando. Obviamente, en este caso, estos hombres miraban insidiosamente con malas intenciones al Señor Jesucristo.
como una especie de depredador esperando la oportunidad propicia para caer sobre su presa. Eso es, acechaban cuidadosamente. O acechaban los escribas. La malicia implicada en la acción es evidente. No seguían a Jesús, como hemos visto, con el fin de aprender su doctrina, sino para destruirlo. Tenían un objetivo totalmente distinto en su corazón. De esta primera observación, vemos tres implicancias al menos. Podríamos observar que primero eran hombres astutos. Eran hombres astutos. No fueron tras el Señor Jesucristo sin un plan predeterminado. No. Planearon cuidadosamente la forma en que buscarían y seguirían a Jesús para observar cuidadosamente sus acciones con el fin de encontrar algún error conforme a su sistema legalista que ellos habían establecido, que como dije eran añadiduras a la ley, particularmente a lo que tenía que ver con la observancia de la ley, con el propósito de acusar al Señor Jesucristo. Eran astutos. Eran hombres que usaban su inteligencia, pero no para bien. Segundo, eran hombres diligentes, muy diligentes. Estaban dispuestos a caminar largas distancias e invertir sus recursos para seguir a Jesús por todas partes. Recién lo vimos siguiendo a Jesús en los campos. Ahora lo vemos en la sinagoga. Y en cada una de las situaciones que vemos, estaban observando a Jesús, estaban buscando algún supuesto error, según sus propias concepciones en Jesús, con el propósito de acusarlo. Eso lo tenemos en el incidente de la sanidad del paralítico, lo tenemos en el caso de la pregunta sobre el ayuno, que fue en otro lugar, lo tenemos en el campo y lo tenemos ahora en la sinagoga. Es decir, estos hombres buscaban a Jesús y andaban con él con el propósito de poder observar algo para poder llevarlo ante los tribunales judíos en su tiempo. Eran diligentes. Y tercero, eran perseverantes. Eran perseverantes. Cuando el Señor Jesús le muestra su autoridad sobre su autoridad espiritual sobre los pecados para sanar o para perdonar pecados, en el caso del paralítico, y el poder para sanar enfermedades, como en el mismo caso del paralítico, ellos hacen caso omiso de esa evidencia notable que el Señor muestra delante de ellos. Y entonces vuelven a cuestionarlo posteriormente en la pregunta sobre el ayuno, vuelven a cuestionarlo a él y a sus discípulos también en el caso del campo cuando recogían espigas, y también cuestionan al Señor Jesucristo y a sus discípulos cuando comen con pecadores en la casa de Mateo. Es decir, estos hombres son perseverantes, no iban a dejar de buscar ocasión hasta que finalmente lograran su objetivo. Esto nos lleva al propósito de los enemigos del Evangelio o los enemigos de Jesús. Esto es lo segundo que vemos aquí claramente en el versículo 7. Dice, este es el propósito, para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de hallar de qué acusarle. Fíjense dónde estaban puestas su mirada, en Jesús y en el hombre que estaba con su mano seca. Ellos decían, ¿lo sanará ahora? Y si lo sana, obviamente lo vamos a acusar porque quebrantó el día de reposo. Esto es lo que perseguían. Encontrar una ocasión para acusar a Jesús ante las autoridades de Israel. Todo lo que hacían estaría justificado si lograban este fin. Los fariseos miran con ojos penetrantes y hambrientos a aquel a quien han marcado como su víctima. Apreciar estos sentimientos que subyacen sus acciones es importante. Estaban tramando un asesinato, nada menos. El sentido de la frase es averiguar cómo hacer una cosa. Estaban decididos a presentar un caso contra Jesús y para ello buscaban evidencias. Ya encontraremos el momento en que nosotros podamos demostrar que el Señor Jesucristo, que Jesús en este caso, que este rabino judío que no tenía cierta preparación teológica formal, este hombre sea acusado frente a las autoridades civiles y religiosas de Israel. Ya llegará
una oportunidad. Y esta quizás sea la oportunidad. No se puede pasar por alto, hermanos, que estos hombres estaban dispuestos a todo para lograr su objetivo. Notemos algunas cosas que se desprenden del texto. Y esto queda de manifiesto en el hecho un tanto irónico que estos hombres, acérrimos guardianes del día de reposo, no les disgustaba si Jesús rompía la regla de factura humana para guardar el día de reposo, si con ello encontraban la ocasión para acusarlo. Es decir, lo que estaba en sus corazones en ese momento era que ellos pensaban, esperemos que Él sane a este hombre en un día de reposo. ¿Pero cuál era su defensa? No queremos que se quebrante el día de reposo. No sé si están entendiendo la contradicción vital que había en ellos. Ellos estaban usando, en el fondo, el día de reposo para poder acusar al Señor Jesucristo. De hecho, eso era lo que buscaban. Y es otra muestra más de su hipocresía. Una segunda observación todavía va a dejar más claro aquello, y es que los enemigos de Jesús nunca dudaron del poder de Jesús o la capacidad que tenía para sanar a este hombre. ¿Se dan cuenta? No dice el texto, ellos dijeron, ¿tendrán la capacidad y el poder para sanar a este hombre? Sino que dijeron, ¿este hombre será sanado por Jesús el día de reposo? Es decir, esa era la pregunta. No si podía o no, sino si el Señor iba a querer sanarlo el día de reposo. ¿Por qué piensan así? ¿Por qué reflexionan de esa manera? Por una cosa lógica, porque ya habían visto que Jesús sí tenía poder y autoridad sobre las enfermedades. Por tanto, no cuestionaban el hecho de que Jesús sí lo podía hacer. Es notable que nunca en los evangelios observamos que los escribas y fariseos dudaron de esto, lo que era una muestra más de su endurecido corazón. ¿Por qué? El mismo Jesús asoció en una ocasión al menos en la sanidad del paralítico la sanidad física con la sanidad espiritual. Hijo, tus pecados te son perdonados, es lo primero que le dice al paralítico, que metieron por arriba de la casa, por el techo. Y luego, para demostrar con evidencia física o palpable, dice, levántate de tu lecho, toma tu lecho y vete a tu casa. Es decir, asoció la sanidad espiritual con la sanidad física. ¿Eso qué significaba? Que tenía poder y autoridad para perdonar pecados también. Y entonces, si tenía poder y autoridad también para perdonar pecados, ¿por qué no creyeron en Él? ¿Entienden? Es decir, era muy lógico que una persona ya fuese convencida por la evidencia de que Jesús era en efecto el Mesías. Sin embargo, estos hombres fueron incapaces de hacer esa asociación, de relacionar estas cosas, porque no estaban dispuestos a reconocer a Jesús como el que era realmente, el Hijo de Dios. Por tanto, las intenciones de sus corazones eran absolutamente perversas. Tenían una piedad que era una farsa, absolutamente, era una máscara de piedad, pero una realidad interna de corrupción absoluta, de oposición al verdadero evangelio y de oposición principalmente al autor del evangelio y a la persona que es el tema del evangelio, que es el Señor Jesucristo. Por eso hablamos de la actitud de los enemigos del evangelio. Queridos hermanos, los enemigos del evangelio nos observan en todo momento a quienes pertenecemos a la iglesia de Cristo. En todo momento su mirada está puesta en nosotros. Están buscando ocasión para desprestigiar el evangelio. Están buscando ocasión para destruir, ojalá, los fundamentos del evangelio. Están buscando ocasión para desvirtuar la credibilidad del evangelio. Y están mirándonos a nosotros, por supuesto. Esta es su estrategia, no ha cambiado. Son astutos, diligentes y perseverantes en su intento por destruir la credibilidad de los mensajeros para que el mensaje sea desvirtuado. Esa es una de las cosas que siempre tenemos que tener presente nosotros como hijos de Dios. De alguna manera somos las manos de Jesús, la boca de Jesús, los pies de Jesús en esta tierra. Y de hecho, la Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo. Eso significa que nosotros estamos actuando en esta tierra como iglesia del Señor, como una embajada del reino de los cielos en un sistema
que no es permanente, ¿cierto? Que es transitorio como lo que pasa en esta tierra, pero estamos para reflejar el carácter de Cristo en medio de una sociedad sin Cristo. Pero los enemigos del Evangelio entonces tienen puesta su mirada en nosotros para decir que el Evangelio no tiene poder y debe ser desvirtuado y desechado de la sociedad. Estamos ante los ojos vigilantes de los hombres sin Cristo, bajo el escrutinio inmisericordia de aquellos que odian a Cristo y su Evangelio. Eso es un hecho. Así como estos hombres, los fariseos y escribas, los enemigos del Evangelio en el tiempo de Jesús, no cejarían en su intento de buscar razones para acusar de hipocresía e inconsecuencia a Jesús, al supuestamente transgredir las normas que ellos habían establecido como piadosas. Así también en el día de hoy estos hombres andan buscando razones para acusar de hipocresía e inconsecuencia a los siervos de Dios, a quienes el Señor nos ha llamado para predicar y enseñar la palabra de Dios. Y en general, a todos los que profesamos esta fe que fue una vez dada a los santos, como dice Judas. Este es un hecho. Y lo será siempre hasta que Cristo vuelva por su iglesia. Nunca hemos de olvidar esto. Nosotros estamos expuestos a los ojos escudriñadores de la gente que quiere destruir el Evangelio de Cristo. Y aquí es donde tenemos una responsabilidad, por supuesto, grande para mantener integridad en lo que somos, en lo que creemos y en la forma en que vivimos. Es decir, que nuestro cristianismo sea integral, absolutamente, no circunstancial, no momentáneo, que seamos lo mismo cuando estamos aquí en un templo, en un lugar de reunión, o cuando estamos en nuestro trabajo, cuando estamos en nuestro hogar, en cualquier lugar. Nuestro carácter distintivo por la obra de Cristo en nosotros debe manifestarse siempre igual. Sin embargo, y esto quiero enfatizar, es muy triste cuando los enemigos del Evangelio encuentran ocasión para acusarnos por causa de nuestro pecado, por causa de la inconsistencia, por causa de la incongruencia entre lo que decimos creer y entre lo que vivimos realmente. Qué lamentable es que nosotros mismos le demos ocasión a los enemigos del Evangelio para que hablen mal del Evangelio. ¿Cuántas veces en redes sociales, hermanos, y esto es una de las cosas más tristes que yo he constatado durante todo este tiempo, y quizás al principio igual uno cayó en ese mismo error, hasta que el Señor por su gracia va mostrándole a uno, va moldeándolo y va enseñándole que este tipo de sistema que en el día de hoy es tan usado y que bien usado es una bendición, no debe ser un lugar de combate, un lugar de batalla, un lugar de pelea y lucha constante entre los mismos creyentes. Es triste observar cómo los mismos creyentes se enfrascan en discusiones inútiles e infructuosas, tratando de convencer al otro a través de sus argumentos, mostrando que sabe más que el hermano, cuando en realidad nuestra batalla no es entre nosotros, nuestra batalla es con los enemigos del Evangelio. Y más que con ellos mismos, en términos personales, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. No honramos al Señor cuando comenzamos a discutir entre nosotros porque le damos lugar a aquellos que son enemigos del Evangelio para reírse del Evangelio y desprestigiar su credibilidad. Jesús nunca hizo eso. Pablo incluso criticó abiertamente las discusiones de esta naturaleza. Cuando le escribe a Timoteo le dice exactamente eso. Por otro lado también, damos ocasiones para que los enemigos del Evangelio desprestigien el mismo por la falta de santidad de aquellos que profesamos a Cristo. Una conducta indecorosa de un creyente es caldo de cultivo para que los enemigos del Evangelio siembren su malicia destructiva. De allí la importancia de mantener un carácter consecuente, de allí la importancia de buscar cada día, por medio de la obediencia a la palabra, ser más como Cristo, reflejar mejor el carácter del Señor Jesucristo. De ahí la importancia de vivir integralmente el Evangelio y no profesarlo simplemente con nuestros labios. Estos hombres, los fariseos y escribas, buscaron por todos lados tratar de destruir al Señor Jesucristo, buscaron ocasión en Él
para destruirlo y no pudieron encontrar nunca nada. Y finalmente tuvieron que llamar a testigos falsos, seguramente pagarles para que inventaran cosas que el Señor Jesucristo no había dicho o distorsionaran su palabra con el fin de acusarlo y llevarlo a la cruz. Sin embargo, nunca pudieron encontrar nada en el Señor. ¿Qué ejemplo más extraordinario esto? A pesar de la malicia del corazón de los enemigos del Evangelio, nosotros debemos buscar ser más como Cristo, porque si a Cristo lo acusaron injustamente, por supuesto, lo ideal sería que también nosotros, cuando tuvieran alguna acusación, fuera una acusación injusta y fuera simplemente por calumnias y no porque nosotros le damos ocasión para eso. Queridos hermanos, debemos seguir adelante con la proclamación del Evangelio, siendo consistentes en nuestra vida cristiana, no dando ninguna ocasión para que el glorioso Evangelio de Cristo sea desprestigiado por los enemigos del Evangelio. Proclamando el Evangelio y viviendo el Evangelio. Esa es la actitud que cada creyente debe manifestar y donde también los líderes espirituales, por supuesto, los siervos del Señor, más aún debemos manifestar. Lo cual se debe notar en la forma en que vivimos, como también en la forma en que hablamos. Debemos pedir al Señor que nos dé gracia para guardar silencio cuando tenemos que guardar silencio y gracia para hablar cuando tenemos que hablar. Eso fue lo que hizo Jesús precisamente. Estos hombres siempre estaban calumniando la doctrina de Cristo y cavilando ante sus milagros. Pero nuestro Santo Señor continúa con su obra delante de ellos sin desánimo. Noten que el Señor no se dejó llevar por aquello. Podía haber dicho, estos hombres tienen en su corazón cavilaciones que son contrarias al Evangelio y contrarias a la santidad que se requiere. Yo no voy a perder mi tiempo con ellos y simplemente voy a seguir mi camino. Pero ¿qué es lo que Él hizo? Él develó lo que había realmente en los corazones de estos hombres. Él los confrontó directamente. Versículo 8. Y esto es lo segundo. La actitud del Señor del Evangelio. La actitud del Señor del Evangelio. Vimos primero la actitud de los enemigos del Evangelio. Ahora vemos la actitud del Señor del Evangelio. Dice la primera frase, mas Él conocía los pensamientos de ellos. Y esto es maravilloso. Mas Él conocía los pensamientos de ellos. Hermanos, lo que está diciendo aquí es que nuestro Señor Jesucristo lee los procesos intelectuales de los hombres como un libro abierto. Voy a repetir esto último porque me parece que sintetiza muy bien o explica muy bien esta frase. El Señor lee los procesos intelectuales de los hombres como un libro abierto, es decir, como si estuviese leyendo un libro abiertamente como nosotros lo podemos hacer ahora. Pero Él lee los corazones, Él lee los pensamientos, Él lee las intenciones del corazón de los hombres de una forma completa y total. Y esto nunca debemos olvidarlo. Por eso es que Pablo dice, Dios no puede ser burlado cuando habla a los Gálatas. No os engañéis, el hombre no puede esconder delante de Dios nada, porque el Señor lee aún los pensamientos, los procesos intelectuales de los hombres como un libro abierto. Las más profundas intenciones del corazón humano son manifiestas ante los ojos penetrantes y escudriñadores del omnisciente Dios. Y eso es lo que aquí está destacando Lucas, como ya lo vio, lo destacó en la escena de la sanidad del paralítico también. La omnisciencia de Jesús. No hay ninguna evidencia aquí en el texto que diga que estos hombres murmuraron siquiera, dijeron expresiones externamente con su boca de que estas eran las intenciones que tenían respecto de Jesús, pero Jesús las conocía perfectamente. El Señor del Evangelio conocía los pensamientos llenos de odio de estos hombres. Conocía la superficialidad de su religión hipócrita, vacía y sin vida.
Conocía su piedad fingida. Conocía en específico que sus intenciones eran que él curara al hombre para acusarlo de transgredir las normas del día de reposo que ellos mismos habían inventado. Porque en ninguna parte de la ley decía que no se podía hacer bien en el día de reposo. Él conocía perfectamente sus intenciones y esto nos tranquiliza como iglesia del Señor Jesucristo en un sentido y nos inquieta por otro lado. ¿Nos tranquiliza en qué sentido? En que tenemos que confiar en el Señor porque Él conoce las intenciones de los enemigos del Evangelio perfectamente y el Señor va a juzgar sus corazones un día. Y nos inquieta en otro sentido, ¿por qué? Porque dentro de la iglesia visible del Señor Jesucristo, lamentablemente hay personas que están jugando a ser piadosos y no lo son. Dentro de la iglesia en general, de la iglesia profesante, es un hecho que hay personas que participan muchas veces de los cultos, incluso son miembros, pueden ser miembros de las iglesias, sin embargo, no son miembros reales de la iglesia de Jesucristo, porque solo manifiestan un carácter externo que parece un carácter piadoso, que se asemeja a un verdadero carácter de un creyente, sin embargo, las intenciones de sus corazones develan su real condición. Y por eso inquieta en ese sentido. Por supuesto, los que más deben inquietarse son esas personas que ven en su vida que no producen ningún fruto. Y el Señor dijo que el árbol bueno produce frutos buenos. Y un árbol que no produce fruto es porque está muerto. Y obviamente un árbol muerto solo sirve para el fuego. Estos hombres eran supuestamente piadosos, pero eran hombres perversos en sus corazones. Habían otras intenciones, eran los verdaderos enemigos del Evangelio. En ese tiempo habían dos grandes facciones de los fariseos y que estaban representadas por dos eminentes teólogos dentro del fariseísmo. Y uno era la escuela de Shammai y otro era la escuela de Hillel. La escuela de Hillel no era tan agresiva en cuanto a la persona del Señor Jesucristo y aparecen algunos representantes de esa escuela probablemente cuando habían personas, fariseos que se acercaron y le hicieron preguntas al Señor Jesucristo y que tenían otra intencionalidad, no necesariamente malvada y perversa, pero estaban los de la escuela de Shammai, que en esa época era la que más se imponía, la más poderosa de las escuelas farisaicas, y eran tan estrictos con el sábado, por ejemplo, que consideraban una violación de la ley atender a los enfermos o incluso consolarlos ese día. Y lo más probable es que estas personas que aparecen aquí eran de la escuela de Shammai. Eran personas que creían, según sus escritos, que atender a los enfermos ese día era violar la ley del día sábado. Tal como consigna John MacArthur, dice, los rabinos habían decretado que en el día de reposo nadie, fuera médico, amigo o familiar, podía tratar a una persona enferma. Enseñaban que hacer eso era trabajar y que por tanto constituía una violación al día de reposo. Ellos habían añadido a la ley, ¿recuerdan? Lo que no decía la ley del Antiguo Testamento en específico. Esto no era parte de la ley dada por Dios para guardar el día sábado. Una vez más, nos encontramos con añadidura de los hombres y en función de esas añadiduras ellos querían juzgar al Señor Jesucristo, pensando, cavilando en sus corazones, si éste sana a este hombre, tenemos una causa firme y fuerte, una evidencia irrefutable de que él ha transgredido la ley. La malicia de estos hombres y sus intenciones perversas, sin embargo, no detendrían a Jesús para hacer bien a quienes lo necesitan. Y esto es interesante. Jesús no estaba preocupado de agradar a estos hombres religiosos de su tiempo,
sino que vio una oportunidad más de enseñar lecciones más profundas que apuntaban al meollo del asunto, que era el corazón. El principio que Jesús enseña aquí trasciende el incidente en cuestión, es decir, va más allá del hecho puntual histórico de la situación que nosotros estamos analizando en este párrafo. Y lo hace de una manera, enseña este principio de una manera extraordinaria, manifestando su sabiduría al mismo tiempo que su compasión. Los enemigos de Jesús estaban mirando atentamente lo que haría Jesús con este hombre para acusarlo, pero Jesús le pide a este hombre que se ponga en pie para dar un certero golpe al corrompido sistema religioso judío. Es decir, confrontar lo falso e hipócrita de ese sistema y lo infructuoso además. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Se dirige a los fariseos y escribas que de seguro estaban sentados en las primeras filas de la sinagoga, porque recuerden que esos eran los lugares que ellos buscaban, con una pregunta que apunta al principio fundamental. Y esta pregunta revela lo que hay en el corazón de estos hombres. Miren lo que les dice Jesús. Entonces Jesús, versículo 9, les dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Es lícito? Ahora, una observación interesante. La misma palabra de tipo legal que utilizan los fariseos para acusar a los discípulos por recoger espigas y comer el día de reposo, que está en el versículo 2, es la misma palabra legal que utiliza el Señor Jesucristo para decirle: ¿es legal hacer bien o hacer mal el día de reposo? Miren, versículo 2. Y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito? Y Jesús le dice acá: ¿es lícito? Es notable esto. Porque utiliza la misma palabra y la está diciendo: ustedes dicen que no es lícito que los discípulos, mis discípulos, recojan espigas y coman el día de reposo. Ahora yo les pregunto a ustedes, que son los que tienen la ley, ¿cierto?, como estandarte, ¿es legal, es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? Se evidencia por esta pregunta que hubo un silencio total, que no hubo respuesta inmediata, que no sabían qué responder a esta pregunta que Jesús le hace. Jesús anuncia a través de esta pregunta el principio de que retener el bien que se puede hacer equivale a hacer daño. Es decir, si tienes la oportunidad de hacer bien el día de reposo y no lo haces, en realidad tú estás haciendo mal. Y que negarse a salvar una vida que podría salvarse es lo mismo que destruirla. Es como si yo digo: estoy al lado de un río y una persona se está ahogando y es día de reposo, ¿qué hago? ¿Es lícito dejar que se ahogue? ¿O es lícito salvarlo? Desde el punto de vista de los fariseos y de su sistema, dirían: es lícito dejar que se ahogue. ¿Y eso qué es? Hacer mal. Porque negarse a hacer bien es hacer mal. ¿Notan la contundencia de la pregunta del Señor Jesucristo? El Antiguo Testamento enseñó claramente que la vida, incluso la de una bestia que había caído en un pozo, podía salvarse en sábado. O sea, la misma ley daba lugar a que si caía un animal en un pozo, lo pudiesen rescatar el día de reposo. Y Jesús extendió el principio, como debería haber sido obvio para los fariseos, como aplicable también a los hombres. Aquí también hay un sutil llamado a sus conciencias. Y hermanos, eso es lo que quiero enfatizar, como Jesús sigue teniendo misericordia a estos hombres y sigue mostrándoles la evidencia de su condición pecaminosa para que ellos lleguen al arrepentimiento. Todavía les da oportunidades y lo hace a través de esta pregunta. Aquí hay un llamado sutil a sus conciencias. Los fariseos ya habían decidido matar a Jesús, según Juan 5:18. Y aquí estaban en un día de reposo poniendo una red para capturar a Jesús con la intención de matarlo, y sin embargo,
alegarían pecado contra Jesús por sanar a un hombre ese mismo día. ¿Ven la hipocresía? Como dijo un teólogo, mientras Jesús salvaba una vida en sábado, ellos usaban el sábado para buscar consejos sobre cómo destruirlo. ¿Es lícito entonces, dice Jesús, es legal entonces, hacer bien sanando a este hombre o hacer mal dejando que este hombre no sea sanado? Ahora, aquí hay una consideración también importante que hacer respecto a la situación en sí. Jesús podía haber dejado a ese hombre y al otro día haberlo sanado, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Él lo hace en ese momento? Para destruir los argumentos absurdos de una religión humanista. Jesús de esa manera muestra que pudo ver el funcionamiento de sus razonamientos en sus corazones. Sabían exactamente lo que estaban pensando y sabía que lo que tenían en su mente para matarlo. Entonces, mientras que para la gente común sus palabras eran sobre el hombre y su condición, es decir, las otras personas que estaban ahí seguramente estaban pensando, en realidad esto tiene que ver con el hombre y su condición, pero en realidad esta pregunta iba a los fariseos y escribas para mostrar la condición de sus corazones y para hacerles recapacitar. Preguntaban si debía sanar, hacer bien, o abstenerse de sanar, hacer daño y no ayudar al hombre en angustia. Los fariseos sabían que conocía sus corazones y hablaba de ellos. No podían esconderse ante esta confrontación tan profunda respecto a lo que había en sus corazones. Eran ellos los que estaban allí para hacerle daño a Jesús e incluso para matarlo. Y estaban usando el día de reposo para lograr su fin. Las palabras salvar una vida o destruirla se refieren a ellos específicamente. Si ustedes se dan cuenta en la pregunta, la primera parte tenía que ver con el hombre, pero también haciéndole recapacitar a los fariseos, pero la segunda parte tenía que ver directamente con las intenciones de los fariseos. Miren, Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? Hasta ahí podría haber llegado, ¿verdad? Con respecto a la situación del hombre de la mano seca. Pero él dice, ¿salvar la vida o quitarla? ¿A dónde estaba apuntando ahí? Al corazón de ellos. Porque quien tenía la intención de matar a Jesús eran ellos. Jesús iba a hacer el bien. El Señor del Evangelio vino para hacer bien, como dice el apóstol Pedro cuando predica en la casa de Cornelio. Él anduvo haciendo bienes por todo Israel. Mientras que estos hombres religiosos, enemigos del Evangelio, querían hacer daño. Ese era su objetivo. Él iba a ayudar a un hombre a vivir de nuevo con todas sus capacidades, mientras que los fariseos y escribas estaban planeando matarlo. ¿Ven el contraste absoluto que se produce ahí? Los enemigos del Evangelio quieren destruir el Evangelio para que no salve a otras personas. El Señor del Evangelio vino a destruir los argumentos de los enemigos del Evangelio para salvar vidas. Mientras estos hombres vienen a destruir, Jesús viene a construir. Mientras estos hombres vienen a matar, Jesús viene a dar vida. Ese es el Señor del Evangelio. Pero también el Señor Jesucristo anhelaba ayudarlos a ellos. Y eso es lo que es impresionante. La paciencia que tiene el Señor y cómo Él sigue hablando a los corazones de estas personas para que lleguen al arrepentimiento. Y les está a través de esta pregunta suplicando que consideren y se pregunten, ¿quién está realmente en lo cierto? Era una pregunta que apuntaba a sus conciencias, sin duda. Aún allí se ve la compasión de Jesús, su deseo de buscar el arrepentimiento de ellos. Pero sus palabras también enfatizaron por qué estaba aquí. Y era para que a través de su palabra otros también comenzaran a hacer el bien como Él, es decir, a parecerse a Él, a seguirlo, a imitarlo a Él, de tal manera que también
se transformaran en personas que hicieran bien y que por medio de la predicación y la proclamación del Evangelio también llegaran a salvar vidas. No ellos, sino el Evangelio que ellos transmitían. Para que otros dejaran de marchitarse, para que otros dejaran de caminar por un camino de perdición. Y hermanos, nosotros somos a quienes el Señor ha enviado precisamente a eso. Esto es fundamental que lo entendamos. Así como Jesús curaría esta mano seca, así anhelaba restaurar a los árboles secos, para utilizar la metáfora de Ezequiel 17:24. Y también dar vida a los huesos secos, Ezequiel 37:2. Anhelaba poder profetizarles para que vivieran, Ezequiel 37:4. Estos hombres eran huesos secos, pertenecían a Israel, pero no pertenecían al Israel de Dios. Y hermanos, esto es importante que lo consignemos. Esto es importante que lo entendamos como miembros del cuerpo del Señor Jesucristo, como iglesia del Señor Jesucristo. Todavía tenemos un mensaje que transmitir para dar vida incluso a los enemigos del Evangelio. Todavía tenemos el deber que el Señor Jesucristo nos encargó de buscar que sus conciencias, es decir, que llegue este mensaje y sus conciencias sean alertadas y se den cuenta de que están en un camino equivocado, obviamente por la obra del Espíritu Santo que aplica la palabra, pero nosotros somos responsables de llevar ese mensaje. Todavía el Señor Jesucristo tenía aún compasión de los enemigos del Evangelio. A ellos les preocupaba, a estos hombres les preocupaba lo que era lícito. Por lo que quería que consideraran si pensaban, y el Señor Jesucristo eso es lo que quería, que consideraran si pensaban en que lo que planeaban hacer era lícito. ¿Es lícito que ustedes quieran destruirme, quitar mi vida? Con ello descubre las verdaderas intenciones de sus corazones y les lleva a la introspección necesaria para que ellos consideren seriamente lo que realmente importa. No son las reglas y las normas que ellos mismos habían creado, sino el problema estaba en el corazón. Y a eso es lo que Jesús apunta con la pregunta. Las intenciones de sus corazones, que eran malvados, allí está el gran problema del ser humano. Aquello es el meollo del asunto, el estado de los corazones, no el cumplimiento de reglas externas sin mayor importancia ni trascendencia. Hermanos, somos llamados a vivir un evangelio real, genuino, verdadero, ese que busca a Dios sinceramente, ese que ama a Dios con toda su alma, ese que persiste y persevera a los pies del Señor Jesucristo para ser enseñado por Él, ese que está dispuesto a someterse a la palabra de Dios y obedecer sus mandatos. Ese es el evangelio verdadero, no el de reglas y cumplimientos ceremoniales externos. Otra observación del texto nos ayuda a ver que Jesús estaba apuntando al corazón de estos hombres malvados, no a la multitud, sino a los enemigos del evangelio, para salvar vidas o matar. No se trataba del hombre de la mano seca, sino estaba hablando de estos hombres enemigos del evangelio que estaban muertos en sus delitos y pecados. En otras palabras, ustedes desean matarme, pero yo les pregunto, ¿esto es lícito? Ustedes se preguntan si es lícito sanar a un hombre en el día de reposo. Ustedes ya lo tienen considerado como no lícito. Yo les devuelvo la pregunta. ¿Es lícito que ustedes deseen matarme? ¿Ven dónde está el problema? Era una pregunta inquisitiva y desnudaba la condición del corazón de los fariseos y escribas. Por ello, no fueron capaces de responder. Estaban entre la espada y la pared, y peor aún, expuestos a la verdadera corrupción de sus corazones, y por eso la gente rechaza el evangelio muchas veces, porque expone la corrupción de sus corazones. Esta es la actitud del Señor del evangelio, y sigue siendo la actitud del Señor del evangelio hoy a través de los suyos. Y finalmente tenemos la reacción de los enemigos del evangelio. Versículo 11. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí cómo podrían
¿qué podrían hacer contra Jesús? Jesús sana a este hombre delante de todos, pero los fariseos y escribas, en lugar de alegrarse por la curación, se indignan con Jesús. La palabra que se traduce como enfurecieron es un término enérgico, que describe un enfado de carácter irracional, incluso patológico. Es decir, estos hombres estaban actuando en forma totalmente irracional, con una rabia extrema, con una ira incontrolable. Es extraño que estos hombres presenciaron tales obras de poder y sanidad como manifestación de compasión por los necesitados, sin embargo reaccionaran con tal violencia contra Jesús. Es muy raro eso. Sus mentes embotadas y sus conciencias cauterizadas se expresan por medio de este odio irracional. Y eso es lo que vemos. Los enemigos del Evangelio normalmente tienen un odio irracional al Señor Jesucristo. Al mirar retrospectivamente este incidente, seguro nosotros decimos, yo nunca habría actuado de esta forma, ¿cierto? Nunca me identificaría con estos hombres. Lamentablemente, hermanos, no podemos esconder el hecho de que el corazón humano es el mismo. Trasciende las épocas y las circunstancias. Las emociones y sentimientos maliciosos aún nos acompañan y esa es una lucha que tenemos. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, dice el apóstol Pablo. Dice que hay deseos, el apóstol Pedro, que batallan contra el alma. Es una lucha constante, permanente. Y lo primero que tenemos que hacer es describir quiénes son esos enemigos internos del corazón. El orgullo, la obstinación, la malicia y la autoconfianza son cosas que están lamentablemente todavía como residuos del pecado, como remanentes del pecado todavía en nosotros, y luchamos contra ellos. Los hombres a menudo se enfurecen porque otros hacen el bien de una manera que ellos no aprueban. Eso, por ejemplo, es notable en nuestro contexto. Dios da éxito a los demás y debido a que no se ha acomodado a sus puntos de vista como tiene que ser conforme a nuestra forma de ser, entonces no lo consideramos adecuado, correcto. Y entonces nace ¿qué cosa? La envidia. Y la envidia enfurece a las personas. Esto también ocurre en el corazón de los creyentes en la actualidad. Nadie puede decir que está exento, absolutamente librado, curado, vacunado de esto. No podemos decir eso. Porque estos sentimientos pecaminosos todavía persisten. Son aquellos con los que luchamos cada día. Todavía eso muestra indicio de este perverso fariseo que habita en nosotros. Y hemos de luchar contra ellos para poder reflejar el carácter de Cristo apropiadamente. Termino con esto. El hacer bien a los demás, muestra Jesús, es la mejor expresión del propósito de la ley. Dejarse llevar por reglas externas, obviando lo más importante, es propio de los sistemas religiosos humanistas. Son todo lo contrario al Evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Debemos revisar continuamente dónde está fundada nuestra fe, si en reglas humanas o en normas divinas. Si en lo que nosotros podemos hacer o en lo que Cristo hizo por nosotros. Podemos conocer la palabra de Dios intelectualmente, sin embargo, negarla en la práctica. Y eso lo hacemos cuando, si nos comparamos en este cuadro y nos vemos en el espejo perfecto, nos damos cuenta que a pesar de ser seguidores de Jesús, todavía tenemos indicios de los fariseos en nuestro corazón. Y necesitamos trabajar con ellos para poder honrar y servir al Señor como es debido. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por conocerte mucho mejor por medio de este precioso Evangelio, por cada situación que relatan los evangelistas. Quedamos impresionados ante la sabiduría y la grandeza tuya, Señor Jesucristo, el autor del Evangelio, el Señor del Evangelio. Sin embargo, no podemos desconocer que también, Señor, hay indicios todavía en nuestro corazón que no son buenos y que necesitamos trabajar en ellos. Danos de tu gracia para vivir conforme a tu voluntad y para expresar de mejor manera el carácter tuyo, Señor, porque así estamos cumpliendo entonces lo que tú nos mandaste hacer, ser de alguna manera reflejos de tu gloria en un mundo que está lleno de enemigos del Evangelio.
Danos de tu gracia para luchar con las almas correctas, con las almas de justicia por amor de tu nombre. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.